Ok, entonces, eh, la vez pasada hablamos de la historia del Vaticano II porque es importante entender cómo se llegó a ese punto, ¿no? Uno de los principales asuntos o una de las principales objeciones que nos da la gente cuando hablamos de este tema, principalmente con los modernistas, y les llamamos así para hacer la distinción, ¿no? Pues ellos se consideran a sí mismos católicos y en su corazón lo son, porque ellos no creen ni entienden ni saben que están eh, en una iglesia que ha sido usurpada, ¿no? Por los enemigos de Cristo. Entonces, una de las cosas que más se vuelve increíble es cómo puede ser posible, cómo puede ser posible que todo el Vaticano estuviera de acuerdo para engañar al mundo. Ah, pues sí es posible, pero no fue de la noche a la mañana, ¿no? Lo planearon por casi 200 años, no lo planearon en Roma, lo planearon en todas partes donde había cristiandad, obviamente mayormente en Europa, pero en todas partes. Y, y fue un plan diabólico, eso es un plan diabólico, eh, quizás el peor, no me atrevo, me da miedo pensar que vaya a haber algo peor, sabemos que el fin del mundo va a ser terrible, pero sí estoy convencido que esto es horrible, ¿no? Lo más pérfido que se han atrevido a hacer en la iglesia, obviamente después de la crucifixión de nuestro Señor. Por eso les pongo esta imagen aquí, porque pues esta era una tarde, cualquiera de los obispos saliendo del concilio, ¿quién es quién? ¿Quiénes eran los buenos? ¿Quiénes eran los malos? ¿Quiénes eran obispos sinceros, católicos que defendían la fe? ¿Quiénes eran modernistas disfrazados que venían a hacer daño? ¿Quiénes eran modernistas engañados que estaban equivocados? Era muy difícil saber. Obviamente había figuras que destacaron mucho, ¿no? Pero como los que mencionamos la vez pasada, pero pues no eran los más. Eh, la infiltración que culmina con su plan, la elección de un modernista para la silla de Pedro, que la ley de la iglesia nos dice pues que un hereje no puede, queda automáticamente fuera de la iglesia y una persona no puede ser cabeza del cuerpo al que no pertenece, ¿no? La iglesia es el cuerpo místico de Cristo y al cometer herejía quedas fuera de la iglesia, entonces estás fuera de ese cuerpo y entonces obviamente no puede ser su cabeza. El fundamento teológico de esto es muy profundo, pero pues en términos llanos para nosotros, los simples vulgares, no lo digo con ánimo de ofender, ¿no? Eh, eso es una lógica evidente y contundente, no puede ser cabeza de un cuerpo al que no pertenece. Si no pertenecías a la iglesia, pues no podía ser el papa, obviamente, ¿no? Entonces, al tener a un modernista usurpando la silla de Pedro, pues está ahí así, en usurpación, en pretendiendo ser algo que no es, y que muchos quisieron creerle, que muchos sí fueron engañados, pero también muchos quisieron caer en el engaño, quisieron creer que él era el papa, porque vean la imagen, una hermosa tarde en la plaza en el Vaticano con unas vestimentas muy solemnes, muy bonitas, muy dignas de los príncipes de la iglesia. Entonces, ¿cómo no creerle a eso? Imagínense estar ahí parado y ver a miles de obispos, ni siquiera sacerdotes, de obispos. Cualquiera no podría dejar menos eh, que hacer una reverencia ante tanto Santo Padre, ¿no? Por eso se engañaron, pues por eso los modernistas fueron tan astutos de no disfrazarse de protestantes, de ortodoxos, de judíos, de budistas, ¿no? Simplemente no se disfrazaron de nada más que de católicos para engañar a las personas con la doctrina, no con las ceremonias, ¿no? Y a fin de cuentas cambiaron las ceremonias, pero pues ya el daño estaba hecho. Eh, y lo más importante, bueno, lo más grave, es cómo quitaron del centro a nuestro Señor Jesucristo y poner al hombre, ¿no? Este es el cambio más, bueno, no es sutil, pero es el cambio que más fácilmente eh, sedujo a los hombres, ¿no? Porque ahora se volvió una iglesia. Nuestro Señor Jesucristo siempre nos ha tenido
obviamente misericordia, siempre nos ha amado, siempre nos ha dado consuelo, siempre su iglesia nos ha dado muchos instrumentos de acercarnos a Dios cuando estamos enojados, cuando estamos tristes, cuando no queremos saber de religión. El Santo Espíritu nos ha guiado a dejar eh, esos malos caminos y volver a Él. Mucha gente piensa que la iglesia es dura y estricta y como un padre que no demuestra afecto a sus hijos, pero claro que no. Y aunque no lo demuestre, sabemos que un padre siempre quiere a sus hijos. Pero la iglesia no es así, la iglesia nos demuestra muchos pedidos de afecto. Jesucristo nuestro Señor, por medio de su iglesia, nos da muchos afectos y también nos exige lo que se le exige a cualquier hijo. Un hijo tiene la obligación de comportarse, de estudiar, de ser ordenado, etcétera, etcétera. Igual nosotros, pues, nadie puede decir que somos malos porque, digo, que somos malos por exigir lo justo, ¿no? Entonces, la iglesia cambió esta falsa o aparente rigidez por bueno, no la iglesia, los modernistas, cambiaron esta rigidez por por una suavidad malentendida, ¿no? ¿cómo te sientes? ¿Cómo estás? ¿Qué quieres? Y ven y yo te lo voy a dar, y como al niño que se le consiente. ¿Quieres nieve en vez de cena? Toma nieve. ¿Quieres jugar en vez de estudiar? Juega. No quieres ir a la escuela, no vayas porque no te sientes bien. Eso es una responsabilidad tremenda ser así con los hijos, ¿no? Los estás condenando al fracaso. Entonces, la iglesia modernista, la iglesia usurpada, esta autoridad, eso hizo. Le dijo a la gente, ¿qué quieres? ¿No quieres batallar? No puedes dejar de cometer este pecado, pues hermano, ya no es tan malo. Obviamente no lo hicieron tan obvio y lo hicieron gradual, no fue a través de los años, pero ¿qué pasó? Entonces tú lo que tú quieras y sientas es el centro de las cosas y no Jesucristo nuestro Señor, como siempre había sido y como siempre debe ser, ¿no? Todo esto se los estoy mega resumiendo, pero a fin de cuentas es lo que sucedió y más, ¿no? Entonces ya hablamos de todo esto en el Concilio Vaticano II y ahora sí nos vamos a ir a la práctica tal cual, ¿no? A las cosas que nadie puede refutarte, que no te pueden decir, es que cómo sabes, es que a lo mejor sí se podía, es que a lo mejor sí se puede que el sagrario se mueva a un lado y que no le esté quitando dignidad ni honor a Dios nuestro Señor. Es que sí puede ser que la misa sea hacia la gente y no de espaldas a la gente y todos esos términos incorrectos, ¿no? Con esto que vamos a ver el día de hoy, va a quedar muy claro que no hay forma de decir, es que eso es católico. Pero, ojo, una de las estrategias más efectivas del modernismo y de los modernistas era el lenguaje ambiguo, ¿no? Específicamente, más aquí en el Vaticano II, era decir cosas que podrían interpretarse de una manera o de otra. De tal manera que depende cómo lo leyeras, podías decir, es que lo que quisimos decir era A. Bueno, realmente lo que se quiso decir era B, ¿no? Que fue una herramienta que utilizaron hasta el cansancio con las declaraciones heréticas de Francisco, bueno, de Jorge Bergoglio, ¿no? No vamos a insultar a San Francisco llamando a la hereje así, pero las personas que defendían las declaraciones de Bergoglio tenían que hacer unos maravales mentales eh, peores que los de Morena, ¿no? Porque tenían que explicar que barbaridades que decía se acomodaran a la doctrina y no se podía, ¿no? Antes, con, con los falsos papas que llegaron con él, era un poquito más fácil irlas arreglando, ¿no? Y este mismo ejercicio de acomodar las palabras estaba en su máxima expresión en los documentos del Vaticano II, que son los que vamos a analizar hoy. Eh, ya sabemos, pues, la vez pasada también vimos que muere Angelo Roncalli, modernista que llega a usurpar la sede de Pedro y nombra a este pérfido desgraciado de Montini, ¿no? No estoy faltando a la caridad porque estoy señalando las cosas terribles que hizo este hombre, ¿no? Obviamente el infierno no se lo decíamos a nadie, pero la justicia divina sí.
Entonces, en el libro que les mandé, bueno, en el extracto del libro que les mandé, pues hace una breve reseña de la vida de Montini, ¿no? Y cómo ya desde antes de ser cardenal, incluso ya operaba abiertamente en favor del modernismo. Eh, si de Roncalli se sabía que era masón, procomunista, eh, pero no se podía asegurar que fuera un marrano, que fuera un infiltrado judío en la iglesia, de Montini sí, ¿no? De Montini sí había mucho más evidencia de que lo era, pero pues más que nada, si no se quieren meter en problemas, porque hablar de la infiltración siempre puede ser un poco complicado, ¿no? Sí, sí hay que leer mucho, no podemos andar por la calle diciendo eh, todo si no lo podemos sustentar, ¿no? Los judíos, aunque han sido tan hábiles, no han podido esconder todo, pero sí han escondido mucho. Entonces, no digo que no hablemos de este tema, no digo que nos da miedo, digo que hay que ser prudentes a la hora de tratarlo. ¿Y qué pasa con Montini? Pues toda toda su participación en favor de los comunistas fue mucho más profunda que lo que hizo Roncalli. Eh, eh, no solamente hacían daño, sino que también preveían de que los obispos y cardenales que estaban en contra de estos cambios los bloqueaban, operaban en contra de ellos, les decía que hicieron un esquema y se lo mandaron a todos los obispos del mundo y cuando llegan al Vaticano II les cambian el esquema y entonces quedan totalmente preparados. Como dicen los gringos, ¿no? Les jalaron la alfombra de los pies y pues se cayeron, ¿no? Entonces, Montini fue el artífice de todos los engaños, porque pues eh, porque lo prepararon para eso, ¿no? Hay una declaración ahí que no tengo la cita, pues las puedo conseguir, donde Roncalli dijo cuando lo nombra cardenal a Montini, dijo, estoy preparando el camino para él. Así, ¿no? Entonces, obviamente no era para que deshiciera lo que él había empezado, ¿no? Eh, si estamos hablando de infiltración, de usurpación, pues sí, Montini llegó a ser secretario de Pío XII, pues. O sea, estaban ya estaban metidos hasta la cocina. Pío XII no lo dejó que fuera cardenal, él trabajó para que no fuera porque sabía, pero, este, pero ya muerto Pío XII, pues ya no hubo quien lo detuviera, ¿no? Entonces, no vamos a entrar mucho en Montini porque es extenso y pues porque ahí les di este texto para que lo lean con calma. Son 5 paginitas, no es mucho realmente, pero está muy bien resumido, entonces se los recomiendo mucho, ¿no? Eh, ya más adelante mencionaremos otras cuestiones de este señor y obviamente, pues, el excelentísimo doctor presbítero Joaquín Sanciarriaga no lo acusó nomás porque sí, ¿no? El Concilio Vaticano II emitió 16 documentos, ¿no? Constituciones y decretos. Las constituciones son como leyes, ¿no? Que la iglesia hace pues, de cómo debemos comportarnos, y los decretos son comentarios o mandatos que da el Papa directamente, ¿no? Por decreto y se hace. Es indistinto para nuestra clase, pero sí hay, pues ya vieron la vez pasada con el maestro Alejandro que hay muchos tipos de documentos, ¿no? Motu propio, bulas, decretos, encíclicas, etcétera. Pero en este caso, el Vaticano emitió estos 16 documentos, todos contienen herejía, todos tienen errores, unos más que otros, pero todos, ¿no? Hoy solamente vamos a ver dos, vamos a ver extractos de dos, pero se los pongo aquí porque estos nombres son importantes conocerlos. Cuando alguien nos empieza a hablar de Lumen Gentium, de Nostretate, eh, ah, vemos que están hablando de documentos heréticos que intentan pasarlos por católicos, ¿no? El que dice el tercero y Sacrosanctum Concilium, que fue
decretado en 1964, ahí es donde se cambia la Santa Misa. Bueno, ahí empieza, no se atreven ni a aplicarlo todavía porque fueron astutos. Si hubieran querido hacer el cambio desde el 64, la gente se les va encima. Casi 10 años después ya Pablo VI dijo, ya hizo como mandato definitivo el que se hicieran los cambios en la misa, pero ya estaba decretado, bueno, ya estaba declarado desde el 63, ¿no? Ya durante el concilio sacan este documento ya donde ya estaban dando las bases para, eh, para meterse con lo más sagrado de lo sagrado, que es la Santa Misa, ¿no? La Sagrada Eucaristía. La misa es el corazón de la Iglesia Católica y la Eucaristía, la consagración es el corazón de la misa. Pues no hay más profundo que eso, ni nada más santo que eso aquí en la tierra. Eh, en todos estos documentos, pues está eso que les decía, el lenguaje ambiguo, que si lo lees todo junto, se puede interpretar de una manera u otra, si lo lees por partes, queda muy claro lo que dice, y los que defienden al Vaticano II te van a decir, es mucho, te van a decir, es que no lo estás viendo a la luz del Espíritu Santo, es que los documentos del Vaticano II se tienen que analizar desde una forma global y dentro de su contexto, y es, es muy igual, pues son muchas maromas las que dan para defender estas cosas tan terribles. Al revés de los protestantes, ¿no? Nosotros, los protestantes, toman un pedacito de la Biblia, lo tuercen y de ahí hacen toda una falsa doctrina y nosotros les decimos, espérate, ve el contexto, lee el versículo completo, lee el capítulo completo. ¿A quién le estaba hablando Jesús? ¿Qué es lo que quiso decir? ¿A quién le estaba hablando Pablo? ¿A quién le estaba hablando San Pedro? Esto es el mismo error, pero a la inversa, ¿no? Este, tú agarras una frase herética y ellos te dicen, no, 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 ve el cuadro completo, pero la frase por sí sola es evidente. Y todo esto, pues había mezcla de doctrina correcta, ¿no? Siempre eh, eh, el modernista no va a hablar puras herejías, no va a hablar puros errores, va a hablar cosas a veces muy buenas y las va a mezclar con error, pues. ¿Qué hicieron con el Santo Rosario? No cambiaron el rosario. No dijeron, ya no vamos a rezar los misterios dolorosos porque es muy triste hablar de la muerte de nuestro Señor Jesucristo y mejor los vamos a omitir y los vamos a cambiar por los misterios luminosos. No, no, no. Simplemente dijeron, aquí están los 5 misterios, les digo, los 3 grupos de misterios y les vamos a agregar este cuarto para meditar mejor sobre nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Si hubieran quitado los dolorosos o los gozosos o los gloriosos, la gente cualquier persona hubiera eh, brincado a defender eso, ¿no? Pues no le quitan nada, simplemente le agregan algo que no es. Y entonces le quitan todo el respeto al Santo Rosario, le quitan toda la devoción, le quitan el misterio, lo echan a perder, pues, sin que la gente deje de rezar lo que se ha rezado por cientos de años, ¿no? Entonces, así como está ese ejemplo del Rosario, así están. No es algo nuevo que inventaron ayer, eso ya lo venían haciendo desde el Concilio Vaticano II y así están muchos de sus documentos, ¿no? Eso es una mezcla de devoción y doctrina con herejía, muy difícil, ¿no? Como dijo León XIII, como les puse ahí en la cita el otro día, es una gota de veneno que echa a perder todo el agua, nada más que estos echaron galones de veneno en la alberca. Y vamos a empezar con un contraste. De aquí en adelante vamos a leer mucho, les pido una disculpa porque es un poco tedioso. Eh, es un poco tedioso, pero no podemos simplificarlo más de lo que ya lo hicimos aquí, ¿no? Entonces, les pido de antemano paciencia. Ahí hay unos buenos comentarios en el chat, se los recomiendo. Eh, dice, hoy vamos a ver tres herejías que son las que más polulan en los documentos, ¿no? El indiferentismo religioso, la libertad religiosa, el falso comunismo y la libertad religiosa. Y lo vamos a ver directamente en los documentos del Vaticano II. Dice, Benedicto XV, en su encíclica Ad Beatísima desde 1914, y obviamente esto no era doctrina nueva, solo que los padres la tienen que estar recordando
como la mamá que le tiene que estar diciendo al niño, te vas a caer. ¿Cuántas veces ha dicho esa frase la mamá? Dice, la fe católica es de tal índole y naturaleza que nada se le puede añadir ni quitar, o se profesa por entero o se rechaza por entero. Esta es la fe católica, y quien no la creyere firme y fielmente no podrá salvarse. No hay pues necesidad de añadir calificativos para significar la profesión católica. Bástale a cada uno esta profesión. Cristiano es mi nombre, católico mi apellido. Procure tan solo ser en efecto aquello que dice, porque nuestro Señor dijo, ¿no? Que no está conmigo, está contra mí. Y en el documento Nuestra Etate del 65 dice, ya desde la antigüedad y hasta nuestros días se encuentran en los diversos pueblos una cierta percepción de aquella fuerza misteriosa que haya presente en la marcha de las cosas y en los acontecimientos de la vida divina, y a veces también el reconocimiento de la suma divinidad e incluso del Padre. Esta percepción religiosa y conocimiento penetra toda su vida con íntimo sentido religioso. Fíjense la diferencia de discurso, ¿no? Benedicto XV, claro, Nostra Aetate es, esta frase, este párrafo se lee bien, así, desde siempre los diversos pueblos conciben a Dios, una fuerza misteriosa, dicen. Ah, sí, correcto, todos los pueblos paganos decían que había Dios o dioses, eso no es raro, que se haya presente en todas las cosas, dice, en la vida humana. Pero, y a veces también el reconocimiento de la suma divinidad, un ser supremo por encima de todos los dioses, correcto, eso cualquier pueblo lo ha declarado, e incluso el Padre. Ahí está el problema. Ya está hablando de Dios Padre, como nos enseña la iglesia. Ya no es lo mismo el Dios Huitzilopochtli o el que sea el Dios supremo de ellos, el gran espíritu, le dicen a los pueblos de Estados Unidos, contra Dios Padre. Dios Padre ya es la religión verdadera como nos ha sido revelada. Y ellos están diciendo que ellos también conocen a Dios Padre, ¿no? Y que esto penetra toda su vida con íntimo sentido religioso. Entonces, íntimo sentido religioso, ¿qué es eso? Pues que participas de una vida religiosa, pero ¿qué es? Pues es que perteneces a una fe revelada por el Creador Supremo y que te portas como se te manda, o que crees en Él, pero haces lo que, o sea, se fijan, las frases son eh, como plastilina. Si tú dices, yo tengo un íntimo sentido religioso, ¿qué significa? ¿Que rezas? ¿Que comulgas? ¿Que participas que das dinero? ¿Qué es eso? ¿Que ayudas a los... Es ambigüedad y así todos los documentos. Entonces, aquí había un pequeño error. Bueno, no es un error, hay un no pequeño. Aquí dicen que todos los pueblos incluso pueden llegar a conocer a Dios Padre y que todos tienen un íntimo sentido religioso. Y eso sabemos que no es cierto. Porque si no, pues cualquier religión de la antigüedad hubiera llegado para empezar, nos fue revelado por Dios. Y entonces todos hubieran predicado la doctrina correcta, si así hubiera querido Dios, ¿no? En el mismo documento dice, la iglesia mira también con aprecio a los musulmanes que adoran al único Dios viviente y subsistente, misericordioso y todopoderoso, creador del cielo y la tierra, que habla a los hombres a cuyos ocultos designios procuran someterse con toda el alma, como se sometió a Dios Abraham, a quien la fe islámica mira con complacencia. Veneran a Jesús como profeta, aunque no lo reconocen como Dios. Los musulmanes adoran al Dios verdadero. Eso dice el documento de nuestra edad. Entonces, ¿qué diferencia hay? Pues, ¿para qué somos católicos o para qué somos musulmanes? Si es la misma. Yo creo que este es uno de los párrafos más claros, pero si se fijan, este es el párrafo 3, ¿no? O sea, justo es el que sigue, el que acabamos de leer ahorita. Los pedazos que les estoy presentando no están en orden cronológico todos, ¿no? Son extractos. Pero ahí está clarito. Obviamente esto, si tú vas a catedral el domingo, no lo van a decir así, ¿no? Van a hablar de los musulmanes y su buena fe, aunque sean terroristas y degenerados y salvajes, ¿no? Salvajísimos como
como muy pocos pueblos lo son todavía. Y después, la Iglesia Católica no rechaza nada de lo que en estas religiones hay de santo y verdadero. O sea que en el musulmán hay verdad. ¿Quién es la verdad? Jesucristo es la verdad. Que así nos dijo él. Y entonces hay algo de verdadero en esas religiones y de santo. Por consiguiente, exhorta a sus hijos a que con prudencia y caridad, mediante el diálogo y colaboración con los adeptos de otras religiones, dando testimonio de fe y vida cristiana, reconozcan, guarden y promuevan aquellos bienes espirituales y morales, así como los valores socioculturales que en ellos existen. Los valores socioculturales no, eso no importa para nada en lo sobrenatural, salvo que esos valores socioculturales no se desvíen de lo que Dios manda, entonces sí nos afectan. De otra manera no tiene nada que ver, pero lo mezclan, pues. Pero a fin de cuentas, santo y verdadero en estas religiones. Están dando al traste con toda la doctrina cristiana de todos los siglos. Ahí está, párrafo 3. Estos imágenes son de la página del Vaticano ahorita. Nadie puede decir que las inventé o que les modifiqué, nada. Ahí están, ¿no? Y antes de la página de internet del Vaticano están cientos de libros que los han eh, publicado. Esta que acabamos de ver es el indiferentismo religioso, que también la aplican a muchas religiones, no nomás a los musulmanes. Y básicamente es eso. El indiferentismo religioso no es que no te importa la religión, es que es indiferente a cuál religión pertenezcas porque todas te pueden llevar a Dios de una u otra manera. Más adelante hay párrafos donde lo niegan o más adelante donde dicen que la Iglesia Católica es mejor, pero no dicen que estos no sean buenos. Dicen que también son buenos. Después empezamos con la otra, que es el falso ecumenismo, ¿no? Bueno, que en realidad es ecumenismo tal cual, ¿no? Porque ecumenismo significa todos juntos, ¿no? Pero eso es la Iglesia Católica. Todos bajo un solo Dios, bajo una sola religión, que es la única verdad. Eso es como debe ser. El ecumenismo es todos juntos, bajo el mismo Dios, con sus verdades particulares de cada quien. Pero todos hermanos, todos amigos, todos unidos en el sentido de fe que nos mueve a esa paz entre los hombres y que hace que las personas sean mejores y que haya que no, y evita que haya dolor y pena en la tierra. Porque todos, respetando nuestras diferentes creencias, nos sometemos a ese mismo único gran Dios. Hasta los satánicos caben ahí. Fíjense, o sea, pues es una herejía, totalmente. Y es falso porque en la práctica no se puede. Eh, no puedes creer ABC y que el otro crea ABCD y decir que son lo mismo, no son lo mismo. Y nunca van a caber en el mismo molde si no son iguales. Este es el primer Bueno, párrafo. Sí, adelante. perdón, este es como los que son de musulmanes que dicen que Alá es Dios, no, pero no creen que nuestro Señor Jesucristo es Dios y ni en la Trinidad. Así es, ni la Trinidad, ni María, ni los santos, ni los sacramentos, ni la caridad cristiana, nada. Los musulmanes no tienen nada, ni el cielo. Su cielo es una degeneración carnal. Es una barbaridad eso. No tienen nada de santo ni de verdadero el islamismo, como dice aquí el documento de nuestro tratado. El, en este párrafo, que es el primero, dice, promover la restauración de la unidad entre todos los cristianos es uno de los fines principales que se ha propuesto el Sacrosanto Concilio, puesto que única es la iglesia fundada por Cristo Señor, aun cuando son muchas las comuniones cristianas que se presentan a los hombres como la herencia de Jesucristo. Todos se confiesan discípulos del Señor, pero sienten de modo distinto y siguen caminos diferentes, como si Cristo mismo estuviera dividido. División que abiertamente repugna a la voluntad de Cristo y es piedra de escándalo por el mundo y obstáculo para la causa de la difusión del Evangelio por todo el mundo. Fíjense nomás, así empieza el documento.
con una declaración contundente de que es un solo Señor Jesucristo y que es una su voluntad y que es una el evangelio para todo el mundo. Aunque haya cristianos que, aunque piensan diferente, se sienten, sí siguen a Cristo. Esta declaración podríamos acomodarla al error, pero esencialmente es correcta. Es un solo Dios, es una sola religión cristiana a la que todos nos tenemos que someter. Someter en el sentido amplio de la palabra, ¿no? Entonces tú lees eso y dices, está bien, así empieza el documento, párrafo uno. Pero ¿qué dice dos doritos, tres doritos después en el párrafo 3? En el párrafo 2 habla de que estas religiones, de estos cristianos que sienten diferente, tratan de buscar a Dios y tratan de ser iluminados por el Espíritu Santo. Pero después en el párrafo 3 dice, efectivamente, por causa de las varias discrepancias existentes entre ellos y la Iglesia Católica, ya en cuanto a la doctrina y a veces también en cuanto a la disciplina, ya en lo relativo a la estructura de la Iglesia se interpone a la plena comunión eclesiástica. No pocos obstáculos, a veces muy graves, con el movimiento comunista que el movimiento comunismo trata de superar. Hay diferencias y queremos superarlas, ¿no? Sin embargo, justificados por la fe en el bautismo, quedan incorporados a Cristo y por tanto reciben el nombre de cristianos con todo derecho y justamente son reconocidos como hermanos en el Señor por los hijos de la Iglesia Católica. Porque fueron bautizados, tienen todos los mismos derechos que un católico. Fíjense, cualquier niño del catecismo te puede decir que eso no es cierto, porque entonces tus hijos que tuviste con tu mujer legítimamente son exactamente iguales a los tus hijos que tuviste fuera del matrimonio y por puro pecado. Ni siquiera bueno, ya no sé si cambiaron la ley, pero no tienen los mismos derechos porque no es igual. Y aquí sí, porque fueron bautizados, ya, son cristianos y están justificados por la fe en el bautismo, quedan incorporados a Cristo. Entonces, si te bautizaron de chiquito y crees en Cristo, ya, date porque ya tienes todos los derechos. Si el camino al cielo es, si hay un camino al cielo más fácil, vete por el más fácil porque ya estás justificado en la fe. Fíjense, ¿no? Y esto es el párrafo 3. Es más, de entre el conjunto de elementos o bienes con que la iglesia se edifica y vive, algunos o mejor, muchísimos y muy importantes pueden encontrarse fuera del recinto visible de la iglesia. O sea, hay bienes en la iglesia católica, pero fuera de la iglesia también hay cosas buenas, que hasta pueden ser mejores, dice. La palabra de Dios escrita, la vida de la gracia, la fe, la esperanza y la caridad y algunos dones interiores del Espíritu Santo y elementos visibles. Todo esto proviene de Cristo y a Él conducen y pertenecen por derecho a la única iglesia de Cristo. Con que tú creas en Cristo, ya tienes derecho, ya es vida de la gracia. ¿Mm? O sea, destruyen los sacramentos porque los evangélicos, los bautistas, ¿cómo se llaman estos? Los del último día, eh, los mormones, bueno, los mormones ni medio creen en Cristo, pero igual, con un poquito que crean en Cristo, ya con eso. Pero todas esas sectas de barrio que predican cualquier leperada que el pseudopastor se le ocurre, esos también ya tienen todos los derechos de la gracia. Y toda la, la, la herencia pontifical de los apóstoles y toda la gracia del Espíritu Santo que se recibe y que se da con toda la reverencia y el debido respeto, es X. Es como si dijeras, lo importante es andar vestido, ya sea con ropa inapropiada o con un traje decente. Es lo mismo, mientras andes vestido estás bien. Y sabemos que no es lo mismo. Y sabemos que no es ni siquiera símil, ¿no? Si lo pusiéramos con esa misma referencia, el que está fuera de Cristo está desnudo y el que está con Cristo está vestido. Entonces, dice después, los hermanos separados, que aquí empezaron con el término, con la palabra favorita esta, ¿no? Que ya nosotros estamos muy acostumbrados a esto, ¿no? Ya decir los hermanos separados lo hacemos hasta de chiste, pero este no es un término que usaba la iglesia nunca, que no ha usado.
Esto de los hermanos separados empezó a aparecer en los documentos del Vaticano II. Y estos hermanos separados practican no pocos actos de culto de la religión cristiana, los cuales de varias formas, según la diversa condición de cada iglesia o comunidad, pueden sin duda alguna producir la vida de la gracia. Y hay que confesar que son aptos para dejar abierto el acceso a la comunión de la salvación. Puedes recibir la gracia y te puedes salvar en cualquiera de estas prácticas de la religión cristiana, de los cristianos, que nos robaron el nombre de cristianos. Es, es un absurdo, pues. Precisamente escogí estos párrafos porque ninguna persona espiritual e intelectualmente honesta, sin ser muy letrada, puede decir que esto es correcto. Cualquiera que sea sincero en la fe y que entienda que nuestro Señor Jesucristo es Dios y que lo que nos manda es una sola cosa, puede decir que aquí hay verdad. Entonces, cuando alguien les diga, no, es que no estás entendiendo los documentos del Vaticano II, son muy profundos y llenos, te van a citar los párrafos como el que vimos anteriormente, que esencialmente no tiene error. Pero entonces, no, sigue leyendo. Y más que nada, dijeran, en el papel dice esto, pero cuando lo llevaron a la práctica en los templos, no hicieron nada de esto. Y eso no es cierto. Por supuesto que lo llevaron a la práctica. En mayor o menor medida y gradualmente. Sí, sigue habiendo ahorita, 60 años después, sigue habiendo parroquias muy prudentes, muy ortodoxas, donde hay falsos sacerdotes, ya lo podemos decir, porque ya ninguno está ordenado correctamente, que son morales y que son prudentes y que son honestos, pero que si llega un párroco y les dice, digo, un parroquiano y un hermano, y les dice, mi hermano es protestante y quiero que sea católico, le van a decir, no te preocupes, él cree en Cristo y vamos a trabajar en lo que tenemos en común y no en lo que nos divide. Tú llévate bien con tu hermano, tú ten caridad con él, tú ayúdalo y solito él va y Dios lo va a iluminar. Y es correcto, uno tiene que ser caritativo, obviamente, con todos, pero también hay que corregirlo. Enseñar al que no sabe y corregir al que hierra. No solo enseñar al que no sabe, dice la obra de misericordia, también corregir al que hierra. Obviamente sin creernos nosotros incapaces de errar, ¿no? Porque pues, ahí perdemos todo. Pero aún en ese modernismo, eh, ¿cómo le podemos decir? No tan radical que puede haber en las parroquias del barrio, está ya estos errores metidos hasta el hueso. Y si te vas a las parroquias donde está todo demasiado degenerado, donde están las misas gays y los mariachis y las ministras y todas las cosas que hay, no, pues te van a decir, no, nosotros ya no somos tan estrictos, la Iglesia Católica hace mucho que cambió, entiende que todos somos hermanos en Cristo y bla, 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 ¿no? Va a haber niveles de mayor o menor error, pero en todos van a estar mal. Y si se quieren ir a las fuentes, estas son sus fuentes. Todos los sacerdotes que fueron eh, instruidos en los seminarios después del Vaticano II fueron instruidos mayormente en el Concilio Vaticano II. Ya no les enseñaron a Santo Tomás de Aquino, ni a San Agustín, ni a los doctores, ni a nadie. Les enseñaron mayormente esto y esto lo pueden constatar y hablando con cualquier sacerdote, entre comillas, joven, no se meten en nada que sea antes del Vaticano II. Más adelante dice, por consiguiente, aunque creamos que las iglesias y comunidades separadas tienen sus defectos, no están desprovistas de sentido y de valor en el misterio de la salvación. Ahorita le preguntaba a mi esposa, ¿qué tienes tú por el sentido de valor en el misterio de la salvación? Sí, bonita la frase, esencialmente que te puede salvar, porque el Espíritu de Cristo no ha rehusado servirse de ellas como medios de salvación y cuya virtud deriva de la misma plenitud de la gracia y de la verdad que se confió a la iglesia. O sea, por medio de ellos habla el Espíritu Santo, por medio del pervertido de la luz del mundo y del Jonathan Mess, un ridículo de aquí. Por medio de ellos habla el Espíritu Santo, según el Concilio Vaticano II. Por medio de esos obscenos pastores americanos que tienen por Dios al dinero, también, porque hablan de Cristo y mencionan a Cristo, por ellos se sirve el Espíritu Santo como medio de salvación.
Obviamente que nuestro Señor Jesucristo, que Dios se puede valer del mal para sacar bien, eso nos enseña la iglesia siempre. Y entonces puede que nos azote una calamidad de una secta protestante y que por defender la iglesia y luchar contra esa secta, uno se avive en la fe y se ponga a estudiar y se acerca a los sacramentos y le pida a Dios y tenga humildad para reconocer sus errores. Ah, ahí sí, totalmente. Dios se puede valer de esos males para sacar algo bueno de nosotros, porque Él así lo dispone. Pero no es lo mismo a que digas, me voy a ir con los protestantes porque ahí también me puedo salvar. Puedo negar a María Santísima y a los santos y la presencia real de nuestro Señor Jesucristo en la Sagrada Eucaristía y no pasa nada porque yo sigo creyendo en Cristo. Eso sí, no. Eso, todos los santos padres antes del concilio lo declararon un error y ha sido la creencia y la enseñanza desde el principio, empezando obviamente por nuestro Señor. Los hermanos separados, sin embargo, y ya particularmente ya sus comunidades y sus iglesias, no gozan de aquella unidad que Cristo quiso dar, perdón, no gozan de aquella unidad de Cristo que Cristo quiso dar a los que regeneró y vivificó en un cuerpo y una vida nueva que manifiesta la Sagrada Escritura y la tradición venerable de la Iglesia. Solamente por medio de la Iglesia Católica de Cristo, que es auxilio general de la salvación, puede conseguirse la plenitud total de los medios salvíficos. Creemos que el Señor entregó todos los bienes de la nueva alianza a un solo colegio apostólico, a saber, el que preside Pedro, para construir un solo cuerpo de Cristo en la tierra, al que tiene que incorporarse totalmente todos los que de alguna manera pertenecen ya al pueblo de Dios. Pueblo que durante su peregrinación por la tierra, aunque permanezcan sujetos al pecado, crece en Cristo y es conducido suavemente por Dios según sus inescrutables designios, hasta que arriba gozoso a la total plenitud de la gloria eterna en la Jerusalén celestial. Mm. Después de llamarles hermanos separados, donde hay la gracia y medios de salvación del Espíritu Santo, dicen que solamente en la Iglesia Católica se puede alcanzar la plenitud total de los medios salvíficos. O sea, hay muchas maneras de salvarse y nomás en la Iglesia Católica los puedes conseguir todos, pero también te puedes salvar por las otras. Entonces, ¿para qué está la Iglesia Católica? Pues, ¿se fijan cómo está en ese párrafo las primeras 5 líneas? Sí, es correcto, una sola Iglesia Católica donde está la salvación, pero al final estos pueblos también pueden llegar a la total plenitud de la gloria, ¿no? Yo sé que parezco repetitivo, pero es un absurdo y pues es una mentada, ¿no? Por, con todo respeto y con disculpa a la audiencia, es una cachetada de lo peor para cualquiera que tenga amor y fe por la Iglesia Católica que nuestro Señor Jesucristo nos dejó. Eh, y ahí están los libros escritos desde hace 60 años y nadie que quiera ver realmente, este, puede negarlo, pues. Tienes que ser realmente deshonesto para no aceptar que esto está mal. Tienes que no querer verlo, tienes que estar cegado por tus emociones y tus miedos y tus traumas para no querer ver que aquí lo que les estoy mostrando no cuadra, ¿no? Y eso que no les estoy poniendo todas las citas de los padres donde se niega totalmente esto que se está diciendo, ¿no? Porque esto sí ya nos llevaría mucho más tiempo la lectura. Eh, Nadie en su sano juicio buscaría su comida en un basurero. Aquí está el comentario del señor Enrique, saludos. Así es, léanlo ahí en el chat, son muy buenos. Entonces, fíjense, hemos visto 2 documentos nada más y estoy seguro que ustedes ya están indignadísimos. Aunque ya sepamos, ya sabíamos que esto decía, así, no, así lo hemos creído desde que somos católicos fieles a la tradición, pero al estarlo viendo se nos enchina la piel de coraje. Dice, estas dos, eh, dice dice el obispo Monseñor Marc Pirano en un artículo muy bueno donde hace esta comparación de estas 3 herejías
con los documentos Vaticano II. Básicamente de ahí me basé para esta clase. Luego se los voy a pasar traducido porque está en inglés nada más. Eh, Dice él que del indiferentismo religioso y del ecumenismo o falso ecumenismo, naturalmente se da esta tercera herejía, que es la libertad religiosa, ¿no? Es muy similar al indiferentismo religioso, pero tiene una connotación más política, vamos a decir así. Esto es, ahí está, imagen copy-paste de la página del Vaticano, de la Declaración Dignitatis Humanae sobre la libertad religiosa, que dice, el derecho a la persona y de las comunidades a la libertad social y civil en materia religiosa. Esencialmente que tú tienes derecho a practicar una religión, la que tú quieras. Ahí es donde entra la bronca. Hoy te lo voy a explicar. Dice, todos los hombres, conforme a su dignidad, por ser personas, es decir, dotados de razón y voluntad libre, y enriquecidos, por tanto, con una responsabilidad personal, están impulsados por su misma naturaleza y están obligados, además, moralmente, a buscar la verdad, sobre todo la que se refiere a la religión. Están obligados, asimismo, a aceptar la verdad conocida y a disponer toda su vida según sus exigencias. Pero los hombres no pueden satisfacer esta obligación de forma adecuada a su propia naturaleza si no gozan de libertad psicológica, al mismo tiempo que de inmunidad de coacción externa. Por consiguiente, el derecho a la libertad religiosa no se funda en la disposición subjetiva de la persona, sino en su misma naturaleza, por lo cual el derecho a esta inmunidad permanece también en aquellos que no cumplen la obligación de buscar la verdad y de adherirse a ella, y su ejercicio, con tal de que se guarde el justo orden público, no puede ser impedido. Básicamente dice aquí, todo está correcto hasta las últimas dos frases, hasta los últimos dos renglones. Efectivamente, todas las criaturas del Señor tenemos la obligación de buscar nuestra relación con Él. Todos los que somos criatura tenemos obligación de servir a nuestro Creador. Si nosotros fuéramos carpinteros y construyéramos una silla con nuestra propia madera, de nuestro propio árbol, tenemos dominio absoluto sobre esa silla es nuestra. ¿Para qué existe esa silla? Para servirnos. Y si la silla tuviera conciencia y dijera, ya no quiero servirte, y se fuera, estaría actuando en contra de su naturaleza. Entonces los hombres no, no tenemos la libertad de servir a Dios o no. Todos como criaturas estamos obligados a servir a nuestro Creador. Pero para que tenga mérito, el Creador nos da libertad para que voluntariamente escojamos servirle todos los días de nuestra vida, una constante lucha contra nosotros mismos para servirle a nuestro Creador. Aquí dice que todo el mundo tiene ese derecho y que nadie lo puede obligar ni que lo puede eh, coaccionar de ninguna manera, y que todos tienen ese derecho. También los que no quieren adherirse a ella, ahí está el error, dice. Aquellos que no cumplen la obligación de buscar la verdad y de adherirse a ella y su ejercicio, también tienen el derecho de que los dejes en paz. Eso es lo que está diciendo. El que no quiera ser católico, déjalo en paz. No lo puedes obligar a no ser católico. No lo puedes obligar a ser católico, Dios. Y efectivamente, porque pues si lo obligan, no hay verdadera voluntad de servir a Dios, ¿no? Pero tú lo tienes que dejar en paz. Y de tal manera que si nosotros somos católicos y formamos una comunidad católica y vienen otros a decir que somos paganos, que ellos son paganos y que quieren empezar a hacer sacrificios humanos, tú no les puedes decir que no, porque están ejerciendo su libertad religiosa. Y por supuesto, no solo tenemos que decirles que no estamos obligados a combatir todo lo que ofenda a Dios nuestro Señor. Por supuesto que sí. No tenemos libertad para hacer lo que nos da la gana. Tenemos libertad para escoger la verdad o la mentira, no más. No, pues que no es justo, te dicen. No, no es. Por supuesto que sí, porque tú escoges. Pero es que ¿qué clase de opciones son esas? Una muy obvia y muy fácil, pero ahí está la opción. Pero tienes opción. Y aquí dice que no vas a obligar a nadie. Y aquí ya se meten más, en todo ese documento se meten
con la cuestión de los pueblos, la cuestión de los gobiernos, que los gobiernos eh, no pueden obligar a nadie a, a no practicar o a practicar cierta religión, ¿no? Fíjense, por ejemplo, ¿no? Cuando pues todo el conflicto de los cristeros está la la Liga Nacional de la Defensa de la Libertad Religiosa, o me equivoco, se me va el nombre. Dice, pero ahí no no estaba defendiendo la libertad religiosa para hacer lo que queramos, ¿no? Era la libertad de ser católico. Lo que se estaba defendiendo era la libertad de ser católico porque tenemos el derecho divino a ejercer el derecho y la obligación de ser católico, no más. No tenemos derecho a otra cosa. Podemos hacerlo, pero no tenemos derecho. El Dignitatis Humanos está muy tremenda también, pero esencialmente, como ya se mete más en cuestión política que religiosa, pero pues no le damos tanto espacio, pero es la libertad religiosa, a fin de cuentas, es un error, aunque suene bien, aunque suene bien el que tú tengas derecho a practicar tu religión y que nadie te pueda decir nada, pero no, tenemos derecho, tenemos obligación de ser católicos, nomás, no tenemos derecho de nada más. Fíjense, por todo esto que, por todo esto que les acabo de mencionar, les vuelvo a traer a esta, la cita de la encíclica Pachendi, específicamente, ¿no? En el párrafo 38 es donde San Pío X le llama al modernismo la suma de todas las herejías, ¿no? Dice, abarcando con una sola mirada la totalidad del sistema, ninguno se maravillará si lo definimos afirmando que es un conjunto de todas las herejías. Pues en verdad, si alguien se hubiera propuesto reunir en uno el jugo y como la esencia de cuantos errores existieron contra la fe, nunca podrían obtenerlo más perfectamente de lo que han hecho los modernistas. Y aún más, no han ido tan lejos, no solo han destruido la religión católica, sino como ya hemos indicado, absolutamente toda religión. Por ello les aplauden tanto los racionalistas y entre estos los más sinceros y los más libres reconocen que han logrado entre los modernistas sus mejores y más eficaces auxiliares. Aquí San Pío X le llama la suma de todas las herejías porque destruyen no solo el catolicismo, sino todo. Si todos somos iguales, pues entonces no hay necesidad de distinguirnos, pues. Si cualquier camino te lleva a Dios, pues escoge el que tú quieras y el más fácil y no hay ningún mérito ni ninguna nada, ¿no? Agarran todo lo divino y lo desbaratan en el agua y ya no existe nada, ¿no? A veces no entendemos, siempre desde chiquito me decían, ¿no? La suma de todas las herejías del modernismo. Y yo hacía como que la entendía, pero realmente no la entendía. Y creo que apenas la estoy entendiendo mejor. Este, no, tenemos que meternos de lleno a estos temas para entender hasta dónde llega la, la maldad de los enemigos de Cristo, ¿no? No, tenemos que conocer nuestra religión por sobre todo. Nunca vamos a reconocer el error si no reconocemos la verdad primero. Una persona poco instruida va a decir, poco instruida en el catecismo, no nos vamos a ir a la teología ni a nada. Una persona poco instruida en el catecismo no va a encontrar errores en muchos de los párrafos que leímos. Entonces hay que ser diligentes en por lo menos el estudio del catecismo. Yo le pregunté, padre, qué es lo mínimo indispensable que tiene que saber un católico? Cuatro cosas me contestó rápidamente. Me dice, dogmas, mandamientos, sacramentos y oración. Dogmas, las verdades reveladas por Dios, los mandamientos para cumplir esas verdades, la oración que se le pide a Dios y los sacramentos para estar en estado de gracia. En esas cuatro cosas se nos puede ir la vida. La mayoría, gracias a Dios, creo que rezamos. La mayoría, gracias a Dios, creo que recibimos los sacramentos. La mayoría conocemos los mandamientos, si no los cumplimos todos. Y los dogmas, ahí está, en los dogmas está todo el catecismo, en los dogmas está las, toda la teología, todo lo que estos desgraciados atacan. Ahí es donde nos falla más, en conocer.
No solo las verdades, obviamente sí, las verdades reveladas, pero lo que esto implica, pues. ¿Qué implica que nuestro Señor, que Dios mismo nos haya dicho que es un solo Dios en tres divinas personas? Infinidad de meditaciones, infinidad de por qué se dan las cosas, de cómo tenemos que servir a ese Dios uno y trino, etcétera, etcétera. Y ese es un solo dogma nomás. Los dogmas de María, pues todos los libros que nos hablan de la definición de la devoción a María te dicen que tienes que conocerlos. Entonces, sí, sí hay que seguir estudiando el catecismo, hay que seguir eh, practicando. Les dejo aquí con esta, ya no vamos a llegar a Bergoglio siquiera, no, ni a Juan Pablo II, pero me gustó mucho esta imagen, me la robé de internet y le dije ahí el que la publicó que se le iba a robar, que la evolución, pues, ¿no? La constante evolución de los modernistas que no termina, ¿no? Ahí está Montini con la evolución del ecumenismo y después Juan Pablo II con los hermanos separados, que como ya vieron, el término ya lo habían acuñado desde el Vaticano II, pero él es Wojtyla es el que más lo promueve, ¿no? Yo creo que él es uno de los promotores más grandes de ese ecumenismo diabólico. Y luego este desgraciado de Ratzinger también, perdón que sea tan grosero con ellos, pero son los sentimientos que evocan. Pero pues este que niega muchísimos de los dogmas y se aferra a que los judíos son los hermanos mayores, ¿no? Con todos sus blasfemias de sus libros sagrados, entre comillas, y ellos son los hermanos mayores y hay que respetarlos. Y Bergoglio con, ya todos somos iguales, ¿no? Todos somos hermanos. Sí, sí, falta Prevost ya. El, el, el post es más viejito que eso, pero también, ¿qué podríamos decir de Prevost ahí? Eh, todos hermanos, las personas y las cosas somos hermanos, ¿no? Como el hielo ese que se pone a bendecir y la tierra, madre, etcétera, etcétera. Ahí el Bergoglio desde su juventud, digo, Prevost desde su juventud participando en, en, en actos de adoración a la madre tierra y pues de esos, pues también, todos somos hermanos, las criaturas y los humanos y todos iguales, ¿no? O algo así, no sé. Entonces, recapitulando, estas son solo tres ejemplos breves, son muy breves, de las herejías que se mencionan, ¿no? La próxima clase vamos a hacer una pequeña recapitulación de lo que hemos visto, a manera de juego, vamos a llamarle así. Eh, a ver, me hacen una pregunta aquí. ¿Y por qué para ellos seguimos siendo infieles? ¿Para ellos los modernistas o para ellos quién? ¿O para los protestantes o para otras religiones? Si es para si me pregunta por qué seguimos siendo para ellos, para los modernistas nos llaman excomulgados y cismáticos, etcétera, etcétera, eh, porque ni ellos conocen hasta dónde llegan sus documentos. Porque los modernistas saben que nosotros jamás vamos a aceptar sus doctrinas erróneas porque somos católicos y nos mantenemos firme a lo que Dios, bueno, musulmanes también, a lo que nos han enseñado y porque a ellos no les importa, a los judíos, musulmanes, etcétera, no les importamos, nosotros somos el enemigo. Es cuando los judíos van y se paran ahí en el Vaticano y con estos falsos papas que lo reciben y les dan un abrazo, ellos se burlan, yo creo que se muerden la lengua para no aguantarse la risa de, de, de cómo todos le están besando las manos y se ponen a sus pies, ¿no? Y en el caso de los infiltrados, pues son ellos mismos, es una farsa que es una farsa que ellos inventan, la cúpula del Vaticano y la cúpula de las falsas religiones, son todos hermanos, son todos amigos, son todos tan coludidos. La gente de abajo es la que se pone a pelearse para el musulmán promedio de calle, para el judío promedio de calle.
esos actos donde los papas van y saludan a los judíos son nada, o se burlan de ellos. A ellos no les importa, porque a ellos les enseñan a odiarnos y a los modernistas les enseñan a amar a todos. Mm, o sea, es simulación en lo más alto y engaño en lo más bajo. Y para los modernistas que nosotros les decimos, oye, la religión del Vaticano, a partir del Vaticano II es falsa, no es la Iglesia Católica, pues nos señalan porque ponemos el dedo en la llaga y no les gusta. Y muchas personas, y aquí hablo casos cercanos míos, por ejemplo, han vivido toda su vida ahí, pues han vivido metidos en la parroquia y participando y buenas personas de buena fe. Y si vas a alguien y le dices que todo eso está mal, pues les creas un vacío existencial tremendo que no pueden aceptar. Todo esto se tiene que hablar primero con mucha oración, primero antes que hablar con las personas hay que hablar con Dios y estar en su gracia y luego lanzarse a predicar la palabra. No podemos andar diciendo cosas de Dios y no tener a Dios con nosotros. No va a fructificar mucho. Entonces, les digo, la próxima clase vamos a ver un documento donde se citan 102 herejías, ¿no? No la vamos a leer como aquí porque sería larguísimo, pero las vamos a comentar y vamos a hacer pues una actividad breve, ¿no? Para hacer una recapitulación. Dice aquí el señor Enrique, los otros grupos monoteístas no hacen proselitismo. Los musulmanes sin la Sharia y la Guerra Santa, su feligresía sería nula. Para el judaísmo no es un tema religioso, sino racial. Para ser judío no hay conversión, sino un proceso de incorporación sanguínea, ¿no? Es muy complejo, pero exactamente así es. Hay quienes dicen que sí se convierten al judaísmo, pero los tratan como tontos. Nunca les dan cabida real en sus comunidades, ¿no? Y ahí están los tontos de Hollywood y otros diciendo que son miembros de los judíos y puras tonterías. Muy bien. eh, hasta aquí terminamos la clase el día de hoy. ¿Alguna otra pregunta, comentario? No sé si le expliqué bien, Fabiola. Si no, dígame con mucho gusto. Me trato de hacerlo otra vez.